Gracias por hacerme recordar. Ya. Bien, nos conectaremos al PGAdmin. Todos entraremos acá, contraseña, base de datos. Y acá yo ya lo he creado. Estaba probando cómo crear esta base de datos HR. Esta base de datos HR trabaja con Oracle. Es una base de datos ya armada dentro de Oracle que sirve como ejemplo. Es esta base de acá. No sé si han visto los de la tarde, pero es esta base de datos HR, que ya tiene 107 registros de empleados y es bastante completo para únicamente hacer consultas. Esta es la estructura de la base de datos HR. Tiene employees, tiene una tabla llamada employees que tiene los campos de ID, nombre, apellido, email, número, fecha de contratación, el ID de supervisor, salario, comisión, etcétera. Tiene también diferentes tablas que están relacionadas con empleados y vamos a usar esta base de datos, estas tablas de acá. Ahorita les voy a pasar el código para que únicamente lo puedan ejecutar. Yo lo he copiado de acá, lo he sacado de internet y me ha funcionado. A ver, voy a buscarlo de nuevo. HR en Postgres. Lo he sacado de acá de GitHub, creo. Ahorita les paso el texto y lo van a tener ya. Ah, sí, es este de acá. Entonces, Agazo fin son 2300 líneas. ¿Cuánto se lo voy a crear un texto y ahorita se los comparto al WhatsApp. En el escritorio y acá lo voy a poner HR. Ya, les voy a compartir esto de acá. Se los voy a compartir acá al grupo. Ya vayan descargando ese texto que les he pasado. O si no, pueden encontrarlo en internet también. Les puedo pasar el link también, si no. Por si alguien no tiene el WhatsApp en la computadora. Ya es esto de acá. Ustedes lo copian todo, lo copian tal cual, se van a ir al PGAdmin y se van a crearse una nueva base de datos. ¿Cómo se van a crear la base de datos? Van a conectar a la base de datos que nos viene acá por defecto, le van a dar herramienta de consulta. Algunos me han dicho que no tenían la herramienta de consulta, le dan clic derecho entonces y le van a dar Script Create. Igual nos va a abrir la ventanita esa de herramientas de consulta, solo que acá lo van a borrar todo. Lo borran todo y van a pegar lo que yo les acabo de pasar. Bueno, yo ya lo tengo en acá. Solamente control B. Uy, estoy acá. Control E, copio todito, control B. Lo voy a dar a, lo voy a copiar acá y van a darle control A para seleccionar todo. O seleccionan todo de forma manual. Control A, ahí ya seleccionan todo y le van a dar a ejecutar. Ah, perdón, antes de eso tenemos que crear la base de datos, casi, casi. Bien, ustedes abren su herramienta de consulta para crear la base de datos, le van a poner, ya saben, Create Database, le vamos a poner de nombre HR. Sí, le pondremos de nombre HR. Punto y coma, ejecutan y ya se les va a crear la base de datos HR.
Yo ya lo tengo creado ahí. Y después de eso, esto de acá ya lo borran. Se van a conectar acá al HR. Bueno, pueden darles refresh acá a la base de datos, actualizar y ya les tendría que aparecer el HR. ¿Me confirman, por favor? Se quedan en el HR y se van a conectar al usuario HR, a la base de datos HR, perdón, como en acá, como hemos visto la anterior. En la basita de acá, nueva conexión. Y en aquí van a especificar. Base de datos nos pregunta. Base de datos HR, la que acabamos de crear. Usuario como Postgres van a entrar. Sol, no, lo dejan así y le van a dar en salvar. Acá le damos que sí. Y ya debería aparecerles así. HR, basa, Postgres, arroba Postgres SQL 15 o SQL la versión que tengan. Ahí ya estaríamos conectados a la base de datos HR. Una vez que estén conectados a la base de datos HR, van a pegar todo este código que les acabo de pasar. Control E aquí, Control C, y luego aquí, Control B. Y se les va a crear toda la base de datos HR. Esto de acá tienen que ejecutarlo. Hacen Control A y le ejecutan acá. O aprietan F5 y ya se crearía toda la base de datos HR. Le van a dar en clic derecho a actualizar o refresh HR y ya debería aparecerles aquí en el esquema public todas las tablitas. Acá tenemos todas las tablitas. Bien, vamos a trabajar hoy con esta base de datos porque está muy completa y se hace más fácil con esto. Ya me dicen que listo. Me confirman, por favor, si ya lo tienen instalado, si ya han creado la base de datos para ir avanzando con los ejercicios de acá. A ver cómo lo ven en la práctica de la tarde. Está medio complicado nomás en la parte final y en la parte del medio. Al principio sí, un poco fácil. Pero a Oh, ver, pues quiero sí. ver. Sí, dime. Bueno, lo he hecho correr, pero no aparece, ¿no? Eh, Eh, creado da- lo que se requiere. ¿Lo has ejecutado? O sea, a ver, acá lo has pegado todo. Has llegado hasta aquí, ¿no ve? No, no lo he pegado, solamente el base de datos, ¿no? HR no te aparece. Sí, Ya, para crearlo, si lo has hecho así, tiene que ser así tal cual. Database HR. Create database sí. HR, punto y coma, y esto lo ejecutas. Y después dale aquí a refresh, base de datos. Acá. Haz refresh, dale clic derecho, actualizar. Y ahí ya te debería aparecer este HR. Tengo aquí transportes del anterior. ¿Te aparece así? A ver. Ahora sí, sí, sí. Ahí está bien. Ahora hay que conectarse a esa base de datos HR. Lo haces así, mira. En la parte de acá de conexión, esta basita de acá, es la basita de conexión, le das a la flechita abajo y le das nueva conexión. En nueva conexión, en esta ventana que nos acaba de salir, servidor, lo dejamos tal cual. Base de datos, en acá ya lo cambiamos. HR vamos a poner. Nos debería aparecer ya HR. Usuario Postgres, está bien. Sol vacío y le damos aquí en guardar. Acá le vamos a dar así y a ver qué nos dice. La conexión, yo ya he conectado yo, ya es necesario que lo haga de nuevo. Pero le das a conectar, luego así y ya debería conectarse. ¿Cómo sabes que estás conectado? Acá en la base de conexiones debería aparecer HR, la base de datos, guión, el usuario, Postgres, arroba en la base de datos que estamos usando. Y una vez que ya estés conectado aquí, ahí recién ya le pegas todo este código largo de 2300 líneas. ¿Ese código dónde está ahí? Oh, sí. Lo he pasado al grupo, también he pasado el link, el texto lo he pasado al grupo. Puedes abrir también el link si tienes internet y esta página de acá te va a abrir. Y de acá ya lo seleccionas todito. Lo agarras desde acá, así, hasta abajo, hasta acá, hasta la última línea, commit. Control C y luego lo pegas en acá. Luego, Está. agarras todo esto con control A y F5 o bien al botón de acá, ejecutar. Y ya debería crearse la base de datos. Ya bien, si ya lo tienen instalado, esto de acá ya lo podemos pasar.
Uy. Ya, a ver. eh, Vamos a ir avanzando. Esto, sí lo dejo ahí. Ya. A ver, empezaremos con la pregunta uno. Empezaremos con la pregunta uno. Esto mismo lo estábamos haciendo con el turno de la tarde con Oracle, pero cambia para Postgres, nuestras mismas sentencias. En sí, el código SQL vendría a ser el mismo, pero algunas partes específicas en el Postgres se maneja de diferente forma. Y hay incluso algunos códigos que lo he tenido que buscar en internet porque no soy experto en Postgres, pero sí, cambia la sintaxis de Oracle a Postgres. En el Postgres es más amigable a lo que me he dado cuenta. En el Oracle tienes que especificar cada detalle. Pero a ver, ya comenzaremos. ¿Lo ha podido instalar, compañero? Sí, sí, ya he hecho correr todo. Ya, listo, bien. Entonces comenzaremos. La primera parte, a ver, la primera nos dice, a ver, nos dice mostrar el nombre y el apellido de todos los empleados en una sola columna. El apellido y el nombre del empleado en mayúsculas. La cabecera de la columna debe ser el nombre completo. Bien, entonces esto de acá, una consulta select, sencillo. Select nos dice mostrar una sola columna, apellido y nombre. Ya. Para esto tenemos que familiarizarnos con la, con esta base de datos HR y con los nombres que maneja este. A ver, creo que en el grupo han pasado la imagen del HR. Si no, yo lo vuelvo a pasar. Lo voy a volver a pasar acá. Es esa de ahí la que acabo de pasar al grupo. Esa es la estructura del HR. Vamos a trabajar más que todo con la tabla de empleados, que en este caso se llama employees, que es empleados en inglés. Employee ID es el ID. First name es el nombre, viene del inglés. El last name, el apellido, y bueno, ya nos ubicamos, ¿no? ¿Ve? Sabemos inglés básico, inglés técnico. Y bueno, nos dice listar el nombre, perdón, el apellido y el nombre. Para esto vamos a usar el select. El apellido es el last name, y nos dice el nombre en una sola columna. Vamos a concatenar. Con esta doble basita, concatenamos. Pueden sacar esta doble basita apretando Alt y 1, o bien podemos buscar el código así, porque en algunos teclados la distribución está distinta. Ven a ver, en acá. No, 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 no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Alt 124. Con Alt 124 ya sale la doble basita. Entonces, doble basita es para concatenar. ¿Qué significa concatenar? Unir. Vamos a unir entonces las dos columnas que nos pide el ejercicio. Podemos unir el apellido con el nombre. El nombre es el first name. First barra baja name. Luego, seguido de la consulta select, viene el from. From. Especificamos acá la tabla. ¿Qué tabla? La tabla de empleados. En este caso es employees, se llama la tabla. Employees, punto y coma, ejecutamos. Seleccionamos y ejecutar. Y ahí está. En la salida, a ver, esto más acá lo mueve. Ahí está. En la salida ya me muestra concatenado. A ver, lo haremos sin concatenar para que se pueda ver. Select asterisco from employees. F5. Aquí está. Estos son todos los campos, todos los datos de la tabla de empleados. El nombre y el apellido nos muestra. Por ejemplo, acá, el nombre es Steven y el apellido es King. Ahora, si nosotros ejecutamos esto así tal cual, nos va a mostrar King Steven, o sea, primero el apellido, pero notan que entre el nombre y el apellido no hay un espacio, no hay un espacio, lo hemos concatenado de forma directa. Con la doble base lo que está haciendo es concatenar sin respetar nada de espacios en acá. No respeta si en acá ponemos espacio, no. Lo que tenemos que hacer es concatenar esto con otro texto. Los textos lo podemos poner así entre comillas y vamos a concatenar un espacio.
para que haya un espacio entre el apellido y el nombre. Ahora sí, vamos a agarrar todo esto, lo vamos a ejecutar. Y ahora sí aparece el espacio para que se pueda leer más coherente. ¿Qué más nos dice el problema? A ver, esto lo llevo acá. Acá está. La cabecera de la columna debe ser un nombre completo. Entonces, a esto hay que darle un nombre. Para darle un alias a toda esta columna, porque esto es una columna solamente, vamos a usar as y vamos a poner el nombre. En acá es entre comillas, si no me equivoco, vamos a probar. No, es entre comillas dobles para poner nombres. Todo entre mayúscula, nombre completo. Bien, vamos a ejecutar todo esto. Y ahí está, ha cambiado la cabecera de la columna y ahora dice nombre completo. Y ya ahí tendríamos la pregunta 1. Vamos a ir numerando este de acá. ¿Han podido hacerlo? Está facilito, ¿no? Hasta aquí. Pasaremos al 2. Escribe una consulta SQL para mostrar el salario que gana, o lo haremos para que vayamos viendo todos los temas. No, nos podemos saltar algún importante. Avanzaremos nomás. Avanzaremos normal. Oxy, ¿Sí? ¿cómo puedo sacar esa doble barra en una laptop? Tengo A esa ver, dificultad. no tienes el teclado numérico, ¿no? Exacto, justamente. Con Alt 124 sería, pero en una laptop, bueno, no sé, nunca me he enfrentado a esa situación. Copiarlo sino de internet. Busca la base diagonal acá. Después, tic, lo copias y ya. Ahorita tendríamos que ir buscando los botones. A ver, la pregunta 2. Escribe una consulta SQL para mostrar el salario que gana el empleado Peter Vargas. Bien, la tabla de empleados también tiene una columna que se llama salario. Y en ese salario está el salario que ganan cada empleado. En este caso nos dice mostrar el salario únicamente. Entonces, select, vamos a usar salario, como está todo en inglés, es salary. En la columna se llama salary. Select salary from employees. Hemos visto, no sé si hemos visto con ustedes la anterior, la cláusula where. No sé si lo han visto con el ingeniero. La cláusula where la usamos para que podamos usar restricciones. Cuando usamos select, estamos diciendo acá, select, mostrar el salario from, que es de la tabla empleados, la tabla employees. Where, con where vamos a definir acá nuestras restricciones. En where siempre se ponen las condicionales, por así decirlo. Nos dice que el que gana el empleado Peter Vargas. Entonces tenemos que darle el dato que sea igual a Peter Vargas. ¿Peter Vargas qué es? Es la combinación del nombre y el apellido, pero no podemos poner únicamente el nombre o únicamente el apellido, tienen que ser ambos. Entonces para eso vamos a concatenar el nombre y el apellido. Vamos a poner first name concatenado, igual hay un espacio en el medio si se dan cuenta en el ejercicio. El espacio en el medio entre comillas, le vamos a dar un espacio y esto de nuevo lo concatenamos con el last name. Y esto tiene que ser igual a el dato que nos da, Peter Vargas. Entonces abrimos comillas y vamos a poner tal cual, Peter Vargas, en mayúscula nos dice el problema. Entonces tal cual lo vamos a poner. Ahora, ¿nos coserá? Esto no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque en acá le estamos dando o no nos va a encontrar ningún dato. Porque no existe en sí en la base de datos un empleado sin haber, tal cual lo hemos hecho acá, que diga Peter Vargas con todo en mayúscula. Porque si se dan cuenta, los empleados están listados el nombre y el apellido lo tienen en letra capital, con mayúscula para empezar. Entonces hay diferencia, ¿no ven? Esto de acá no va a ser igual a esto de acá, entonces nunca. Lo que tenemos que hacer es validar esta columna de acá. ¿Cómo vamos a validar? La vamos a convertir en mayúscula. Para eso vamos a usar un upper, la función upper. La función upper nos sirve para que podamos convertir cualquier columna, cualquier campo, cualquier dato en mayúscula. Bien, esto de acá lo convertimos en mayúscula y una vez que esté en mayúsculas de 100 lo vamos a comparar con este dato de acá. Me van a decir, pero ¿podemos editar este dato de acá y hacerlo en letra capital para que coincidan? Sí, podemos hacerlo, pero el ejercicio de acá nos pide así, mira, está entre comillas, por lo que tenemos que poner tal cual está aquí el dato. Porque estos datos de acá normalmente son ingresados por teclado y el usuario no va a poner así en mayúscula, no le podemos decir, tiene que ser mayúscula para empezar,
El usuario lo va a poner en minúscula, en mayúscula o como le cante, como él desee, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá nosotros es validar el dato. A la hora de validarlo, entonces ya va a encontrar coincidencias. Y vemos que Peter Vargas tiene un salario de 2.500 por lo que nos muestra acá. Bien, eso sería el ejercicio 2. Si tienen alguna consulta duda, el anterior hemos visto, ¿no? Uppers, upper, lower. Si no, ahorita podemos aclarar. A ver, la 3. Escriba una consulta SQL para mostrar el nombre, apellido y salario de todos los empleados cuyo salario no se encuentra entre 5.000 y 10.000. Ya, haremos eso primerito. A ver, haremos esa parte porque este ejercicio está dividido en dos partes. Escribe una consulta SQL para mostrar nombre y apellido y salario, nos dice. Bien, entonces, select, ¿qué vamos a mostrar? El nombre. El nombre es el first name, así se llama dentro de la tabla empleados. First name, coma. ¿Qué más vamos a mostrar? El apellido. Last name. ¿Qué más vamos a mostrar? El salario. Salary. From employees. Employees es la tabla empleados. Bien, lo tenemos. Esto de acá lo ejecutaremos. Y ahí está, nos muestra los campos que necesitamos. ¿Qué más nos dice? Mostrar nombre, apellido y salario de todos los empleados cuyo salario no se encuentra entre 5.000 y 10.000. Bien, esto de acá son zangos. Definen zangos. Lo anterior hemos hecho con el between. El between, esto de acá es un zango, pero en acá nos dice no. Pero a ver, ¿qué tal si el ejercicio nos diría sí, por ejemplo, los empleados cuyo salario se encuentran entre 5.000 y 10.000? Haremos entonces, para las restricciones hemos dicho que usamos la cláusula where. Usamos el where y tenemos que definir el campo que queremos que vaya a restringir, que es el salario, que se llama salary, between límite inferior 5.000 and límite superior 10.000, por ejemplo. A ver, vamos a ejecutar esto. Y nos está mostrando a los empleados que ganan, que tienen el salario entre 5.000 y 10.000, pero a nosotros nos dice que no se encuentren en este rango. Entonces, para hacer la negación, lo que tenemos que hacer es usar la palabra not. Con este not, lo que estoy haciendo es negar. Este between nos va a devolver un booleano. Esto ya que es un booleano, ¿es un verdadero o un falso? ¿Se encuentra dentro de este rango, verdadero o falso? Le estamos diciendo. ¿Verdadero o falso? Y si es verdadero, entonces el where lo que va a hacer es mostrarnos a ese empleado. Si es falso, entonces nos lo va a obviar, ya no lo va a mostrar. Y al usar este not, le estamos diciendo que dentro del salario, si no está en este rango, o sea, not between, no está en este rango de 5.000 a 10.000, o sea, es la operación contraria. Eso de acá lo ejecutamos y ya nos muestra todos los empleados que no ganan dentro de este rango, entre 5.000 y 10.000. ¿Qué más nos dice el ejercicio? A ver, hasta ahí ya tendríamos la primera parte. Además, mostrar el salario de acuerdo al siguiente formato. No sé si se llega a ver aquí el formato, mira. Dice, tiene que mostrar sus. Y luego tiene que mostrar 10, con puntos, etcétera. Bien, entonces para eso vamos a editar esta parte de acá, en la parte de select, este salary. Lo que podríamos hacer es usar la función tuchar. Con la función tuchar podemos cambiar el formato de los números y además el formato de las fechas. Tiene así esta función. Es tú vas a bajachar y entre paréntesis ponemos primeramente el campo, o sea, la columna, el dato, el valor, el número, la fecha, lo que vayamos a modificar, seguido de una coma y aquí hay que definir el formato, entre comillas. ¿Cómo vamos a definir el formato? Bien, para este caso nos vamos a apoyar en una tabla. Les he pasado también un link hace ratito de las dos tablas, que es tuchar con valores numéricos y tuchar con valores de fechas, de tipo date. A ver, ¿dónde lo he puesto? Estas son fechas. Estas son.
Esto es el tuchar con valores con valores numéricos. Es el formato. Bien, como les decía entonces, en acá ponemos el campo en el que vamos a trabajar, que es salario, salario, coma, seguido del formato que le vamos a dar a este número. Tiene que tener un formato, porque nos dice el problema de que tiene que decir sus para empezar, tiene que tener una coma, etcétera. Entonces, en acá vamos a poner los números. Los números acá se definen con los nueves. Un 9 es un número. En aquí entonces especificamos. Vamos a decir que nos muestre dos decimales, nos decía el problema. Entonces, que nos muestre tres números y después un decimal. ¿Cómo le decimos ahora de que siguen números decimales? Desde aquí muéstrame números decimales. ¿Cómo le decimos eso acá al sistema? Con esta palabrita de acá. En acá buscamos, y para decirle que es decimales, a partir de aquí siguen decimales, se usa la letra D. Entonces yo voy a poner en acá el número, después presiono D y ya. Después, ¿cuántos decimales quiero que muestre? Mostrarme dos decimales, mostrarme tres decimales, cuatro decimales, dependiendo de lo que queramos. Entonces, después del D viene cuántos decimales quiero que me muestre. A ver, lo haremos hasta ahí. Voy a ejecutar todo esto. Y en aquí no me está mostrando. ¿Por qué no me está mostrando? Porque en acá solamente le estoy diciendo que me muestre hasta 999 números, hasta 999,99. Pero mis salarios son más grandes que esos. Por lo que por lo menos yo creo que necesito 10.000, digamos. Agregar dos números más, ya me va a mostrar 99.999 números. Entonces voy a ejecutar este de acá. Y ahora sí ya me muestra. Hasta 24.000 tenemos en acá. Ya me está mostrando. Y me está mostrando con un punto después del decimal. Eso es lo que nos pedía, nos está mostrando. Le estamos diciendo con esta D de que después de esta D está siguiendo los decimales. Ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Que para separar los miles se use una coma en acá. Para separar, nos dice 10.000, coma, 000.00. ¿Cómo vamos a poner esta coma? De la misma forma como hemos agregado esta D de aquí, esta D aquí. Pero esta vez vamos a irnos a nuestra tablita. Para definir grupos, separadores de grupos, usamos esta G. Usamos esta G. Entonces, agrupamos de tres en tres, porque los números vienen así, ¿no? De tres en tres, miles, millones, billones. Entonces, agregamos de acá. Tres numeritos lo voy a dar. Tres numeritos G. Listo, ya los he agrupado. Estos ya son un grupo. Y en acá, 9 números así sueltos. A ver, acá ejecutaremos este código de aquí. Y ya me está mostrando que tres, seguido de tres números después, ya me está separando con una coma los grupos. En caso de yo tener, por ejemplo, más números, porque en acá le estamos diciendo únicamente, si hubiese un salario más grande que 99.000, por ejemplo, de 100.000, me mostraría así me mostraría como tipo de dato inválido, como nos ha mostrado hace ratito, por ejemplo, si yo lo pongo así, si yo lo pongo así, nos va a mostrar que no se cumplen, ¿ven? No se puede. El salario es más grande de del formato que yo le estoy dando. Entonces volveremos así. Ahora, ¿qué hago si yo quiero agrupar en millones? Por ejemplo, salario es un número, ¿no ve? Yo tengo, digamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí tengo un millón. A ver, 3, 3, ya, tengo un millón hasta ahí. Pero como lo hemos hecho hasta acá, no nos va a mostrar porque solamente lo hemos hecho hasta 99.000. Vamos a ejecutar esto. Todas las columnas van a cambiar. No nos muestra. Entonces, a ver, si yo quito, a esto le damos más pequeño. 6, 5, 6, 7, hasta el 8, digamos. Entonces yo tengo que agregar aquí más numeritos para que coincidan. Hasta 999.000 tengo en acá. Todavía no me sirve. Hasta un millón. Hasta ahí tengo, hasta ahí puedo contar hasta 9 millones. Lo voy a ejecutar. Y en aquí no me está mostrando porque este número de acá es más grande todavía. A ver, así. Ahora sí, me está mostrando. Pero vean que no me está agrupando los millones. Si yo quiero otra comita más que me agregue para los millones, entonces seguido de tres números después, tengo que poner otra G ahí. Este ya es otro grupo, le estoy diciendo. Este ya es otro grupo. Y el grupo de los decimales. Ahora sí, si esto yo lo ejecuto, ya me muestra la coma.
para separar los millones. Entonces, de esta forma es que podemos darle formato a estos números de acá. Entonces, la estructura de este tuchar vendría a ser así. Tuchar, la columna, o el espacio, o el dato, o el valor que le vamos a dar formato. Y el formato, ¿cómo vamos a modificar este número? ¿Cómo queremos que nos muestre? Al hacer esto, esta columna, este dato de acá, salary, que es de tipo int, no, este salario es de tipo doble, creo, al tener decimales. Lo está convirtiendo en un valor de string, lo está convirtiendo en una cadena de caracteres al usar este tuchar. Por lo que esto de acá, mira, el mismo Postgres acá ya nos dice, esto ya es un texto, nos dice, es de tipo text. Ya no es un número, porque ya le hemos dado diferente formato. Entonces, ya, ¿qué más podemos hacer en acá? Nos dice, mira, la L, podemos usar esta L, que significa Local Currency Symbol. Currency significa la divisa, es la moneda local del sistema que está usando, en sí del servidor, sería, ¿no? De nuestra computadora. O bueno, del motor de base de datos Postgres, no de nuestra computadora. Podemos usar entonces esta L para que nos muestre eso. Vamos a poner aquí la L entonces y vamos a ejecutar y nos debería mostrar en la moneda que está configurado nuestro Postgres. En este caso, no sé qué moneda es esta, XDR. Está configurado el Postgres internamente en este tipo de moneda. Eso bueno, no nos sirve, ¿no? Podríamos cambiarlo. A ver si ponemos en acá el símbolo de dólar, porque se puede poner. Si ponemos el símbolo de dólar, acá está. Incluye el símbolo de dólar al inicio. Podemos ponerlo al inicio o al final también. Entonces yo le estoy diciendo que me muestre al inicio. Lo he puesto acá delante de los números. Lo voy a ejecutar. Y ahí está, ya nos está mostrando. Esto de acá que me muestra hasta 999.000 nomás, porque creo que está creando espacios. Así que hay que ponerlo justo nomás. No tengo salarios que vayan más de 100.000, por lo que le daré ese espacio nomás, porque o si no, se va a acabar mi memoria de manera más rápida, porque le está asignando todo ese espacio. Y ahí está, el símbolo de dólar. No sé si en acá se puede poner el guión seguido de los números. Algunos le ponen así en esa anotación. Y creo que aplicando guión aquí antes del salario. Y para poner el guión al final, tenemos que especificar con esta letrita de aquí. MI. Acá nos dice, ¿qué hace MI? Indica menor, indica el signo menor.